Gracias, Brian. Primero, buenas tardes ya a todos. Confirmar si se escucha bien. Hoy no los veo porque está mi celular y tengo la compu con la presentación, entonces ahorita no los estoy viendo. Entonces, si alguien me dice por Sí, micrófono que se sí escucha bien, escucha, sí, sí escucha, hermano. perfecto. Listo, si algo no se escucha, pues ahí, Brian, me ayudas para arreglarlo, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios por ese tiempo, por el tiempo de alabanza, por reunirnos una vez más. Y le doy gracias al Señor que me da la oportunidad de compartir de nuevo este mensaje. Creo que es raro, ¿no? De otra vez estar aquí de vuelta como a lo virtual, hablar a un celular sin poderlos ver cara a cara y en contraste con lo que hicimos el domingo pasado, ¿no? Creo que para mí fue de extrema bendición poderles ver, podernos reunir, podernos ver cara a cara, poder disfrutar con la comunidad, con ustedes, como con las personas nuevas que fueron, con las mamás, celebrarlas, tener un rato diferente, un rato divertido también de poder alabar a Dios en este lugar tan bonito y bueno, en sí de todo lo que Dios nos permitió vivir, creo que fue bonito, ¿no? Y para mí personalmente fue una bendición y bueno, esta es la realidad en que seguimos, pero estemos orando y estar preparados, estar listos para lo que el Señor y el Espíritu Santo nos muestren, hacia dónde movernos. Y oren por eso, comunidad, por los siguientes pasos que Dios nos está llamando a seguir, ¿no? Y junto con eso, alistarnos para trabajar, ¿no? Necesitamos manos, como lo saben, sea en ese lugar, sea en otro lugar, sea volver al parque, no sé lo que nos permita Dios, pero necesitamos manos, mis hermanos, para ayudarnos, para colaborar. No saben la bendición que es ver a personas ahí listas, preparadas en la mañana, sea para poner sillas, para orar, para ayudarnos en qué te ofrezco ayuda, en ese diferentes tipos de cosas. Es una bendición verles a las personas ahí, ¿no? Entonces, si no estás sirviendo, si no estás activo, hay que moverse de la silla, hay que alistarnos a trabajar, a servir y vamos a aprender, continuar estudiando la vida de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Todo lo que ellos vivieron y lo que tuvieron que sacrificar por seguir a Jesús, ¿no? Por creer en el Evangelio y también nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo, ¿no? Sacrificar cosas, sea trabajo, sea horas de sueño, sea tiempos con la familia a veces, pero sabemos que Dios está viendo eso, ¿no? Ve nuestro corazón primeramente, pero también ve nuestras obras. Entonces, estemos listos y preparados y bueno, vamos a continuar estudiando Tesalonicenses. Estamos acercándonos a la etapa final, a la parte final del libro, prácticamente estamos en los últimos versículos y ha sido interesante, ¿no? Estudiándolo de nuevo, recapitulando un poquito, creo que Dios nos ha hablado bastante a través de esta carta, ¿no? Y ver y poder experimentar el ejemplo de la iglesia tesalónica, ¿no? Hoy vamos a ver, titulé la enseñanza del camino a la verdad, cómo discernir la verdad y vamos a hablar de este tema, ¿no? De cuando debemos decidir cómo evaluar ciertos mensajes, ¿no? Y el verso que la porción va a ser capítulo 5 del 19 al 22. Entonces, si la quieren ir buscando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 del 19 al 22. Y me gusta siempre ir de lo general a lo específico, entonces vamos a repasar un poquito. Tesalonicenses, bueno, si Tesalonicenses está en la ciudad de, si alguien sabe cómo se llamaría la ciudad, Tesalónica, Tesalónica, ¿verdad? Tesalónica. Tesalónica. Entonces por ahí, aquí les presento una imagen, ¿qué tal? Obviamente no sé, no, es muy diferente a, me imagino, los tiempos de Pablo, de la iglesia, pero esta es una porción de la ciudad de Tesalónica, ¿no? Un puerto hermoso, está en la parte del mar Egeo y se ve bonito, ¿no? Como para retomar los viajes y estaría interesante poder visitar esos lugares y ir y recorrer los viajes que hizo Pablo, ¿no? En este caso, Pablo y Silas. Entonces la ciudad se llama Tesalónica, no sabía que se llamaba Salónica también, ¿no? Se le conoce con ese nombre. ¿En qué país está? El país de Grecia, ¿no? Una cultura griega, interesante, bonita, con sus cosas interesantes que vamos a estar viendo. Es una ciudad puerto, es la cuarta ciudad más importante y con su área metropolitana tiene casi 3.5 millones de habitantes.
Entonces ahí les dejo la foto para que nos volvamos a situar, ¿no? En ese contexto, ¿no? Para que veamos una idea. O sea, yo al ver la foto me pareció interesante situarme de nuevo. Ah, mira, es este estilo de ciudad, así está construida, así está el lugar y creo que nos ayuda a nosotros a centrarnos. Y personalmente, pues yo soy una persona muy visual y me ayuda a generar ese contexto, ¿no? Después de poder ver el lugar geográfico, vamos a hablar sobre la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces quiero rápidamente, como ya nos estamos acercando al final, el domingo pasado no estuvimos, no tomamos la lección que seguía, porque Shaila nos compartió referente a las madres, entonces siento que a veces podemos olvidar o perdernos el contexto y perder el hilo de lo que llevamos, ¿no? Entonces, de manera de contextualizar, vamos a hacer me gustaría hacer un breve repaso, ¿no? De lo que hemos estado viendo sobre la iglesia tesalónica, ¿no? En, eh, y lo que Pablo dice de ella, ¿no? Entonces, en su introducción me gusta mucho lo que dice, o los primeros, bueno, antes de entrar a la carta, en Hechos es donde primero vemos el relato donde habla Pablo, que llega con Silas a visitar por primera vez esta ciudad, ¿no? Entonces, en Hechos 17, el 1 al 9, allí Pablo habla sobre cómo él llega a esta ciudad, ¿no? Está llena de, obviamente, de los griegos, que son los que están ahí, pero también hay muchos judíos. Y Pablo va a la sinagoga y comienza a platicar con ellos, se integra a la comunidad y pasa un tiempo debatiendo con ellos, ¿no? De manera pacífica, esta forma como lo dice debatir es, están hablando y discutiendo ciertos temas de la fe y Pablo está compartiendo el mensaje, ¿no? Y así comienza a crecer y a formarse la primera iglesia en esta ciudad, ¿no? A través del mensaje que compartieron Pablo, perdón, y Silas. Y comenzaron tanto judíos como griegos a creer el mensaje, ¿no? Entonces es interesante ver cuando se comparte el mensaje, cuando cumplimos lo que Dios nos ordena de hablar a otras personas, y tiene un encuentro con Jesús, empieza a ver este tipo de vidas cambiadas, ¿no? Y eso fue interesante, ¿no? Y me gustó también leer en la parte de la Biblia, de la introducción, cómo Pablo no solo fue a compartir y a dejar una iglesia ahí con ese simple propósito, ¿no? De crear un lugar y una más, ¿no? Sino en medio de eso me gustó leer en la carta cómo describe que Pablo realmente hizo amistades verdaderas con estos y profundas con estas personas, ¿no? Estudiamos en versos pasados cómo tenía esta posición de padre, como utiliza esas ilustraciones, ¿no? Estuve como un padre, como una madre, protegiéndolos, cuidándolos, guiándolos, y eso me agrada del Evangelio, ¿no? Me agrada de las comunidades, me agrada de la iglesia, y eso es una idea del Señor, ¿no? Que no solo estamos llamando a personas a que sean un número más, una estadística más, que ya eres un cristiano más, ¿no? Ese no es el propósito es formar una comunidad, es tener amigos, tener amistades profundas, significativas, y juntos crecer en el conocimiento y seguir a Jesús, ¿no? Y caminar juntos ese camino. Entonces, Pablo es el ejemplo de eso, ¿no? Muestra que ahí estuvo trabajando, estuvo haciendo relaciones y estuvo creciendo con estas personas. Y así debe ser en nuestra iglesia, ¿no? Reto que me gustaría mucho y sé y lo veo, que se convierta en una comunidad de personas que nos amemos, que nos frecuentemos, que estemos creciendo juntos, que nos retemos juntos seguir creciendo. Y le doy gracias a Dios porque he podido experimentar eso, ¿no? He encontrado buenos amigos, grandes amigos en que puedo confiar, en que puedo ir a buscar un consejo alguna vez, en que si estoy en algún momento difícil, sé que cuento con ellos, mi esposa también, mis hijas también, y me da orgullo y me da alegría pertenecer a su comunidad, tal como Pablo lo hizo, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje que compartía Pablo? Compartió, y es como un mensaje clave, en medio de esta sociedad, compartió el mensaje de que había llegado un nuevo rey. Jesús, el resucitado, había llegado cumpliendo las profecías de que era el Mesías. Había muerto por nuestros pecados, había muerto por sus pecados, como lo ha hecho por nosotros, y había un nuevo reino. Entonces, ese mensaje fue el que comenzaron a creer, ¿no? Y Jesús viene a eso, ¿no? A derrocar nuestro yo, a derrocar nuestros ídolos, a derrocar nuestros reyes y ponerse él en ese lugar. Ese era el mensaje que estaba compartiendo. Y ese mensaje obviamente iba a traer también incomodidad alrededor y es triste leer, ¿no? Eso en la carta que dice que ciertos judíos se incomodaron y comenzaron a alborotar a la gente, a alborotar a las autoridades diciendo, mire, estos están compartiendo un mensaje que está trastornando a nuestra comunidad
diciendo que hay un nuevo rey, aparte de cuál era el rey de ese momento, o el emperador, el César, ¿no? El imperio romano era lo que gobernaba y era el que tenía autoridad. Y ellos fueron a alborotar y a decir, mire, ellos vienen a alborotar y a quitar el orden y a quitar lo que está sucediendo en nuestra cultura, en nuestro entorno, y vienen a compartir un nuevo reino. Entonces se incomodaron y empezaron a creer, y rápidamente estos creyentes empezaron a ser perseguidos y empezaron a ser encarcelados, empezaron a ser señalados, humillados de diferentes maneras, ¿no? Entonces, rápidamente los creyentes, los nuevos creyentes, imagínense de que, ay, sí, estoy conociendo algo nuevo y enfrentarme con esa realidad. Y sé que muchos de ustedes han tenido que pagar ese precio, ¿no? Con sus familiares, con trabajos, o pasan cosas que antes no habían pasado fuertes en sus vidas cuando conocemos del Señor, ¿no? Pero creo que no se compara con lo que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Porque tuvieron que poner en riesgo su vida al decir que sí, ellos estaban creían en Jesús en medio de este dominio romano, ¿no? Entonces es triste leer eso, esa envidia de los mismos judíos por este mensaje, pero me da alegría también saber que esta iglesia perseveró a pesar de vivir en este contexto, ¿no? Entonces, rápidamente tuvieron que verse expuestos a un sufrimiento, verse expuestos a decir, a pesar de esta persecución, a pesar de eso que va a ser difícil, yo decido seguir y creer en el Cristo resucitado, ¿no? Eso fue lo que compartieron, y tanto así fue la oposición que podemos leer que Pablo y Silas tuvieron que salir huyendo porque peligraban sus vidas, ¿no? A ese nivel llegó el odio y todo esto que se generó en esta ciudad, ¿no? Entonces, para recordar, esa es la parte de la introducción, ¿no? Y estudiando un poco vemos claramente dos bloques que los vamos a ver rápidamente en la carta. El primer bloque, que ya lo vimos, la primera mitad, habla de un reconocimiento que hace Pablo a su iglesia, a la iglesia tesalónica, perdón, por la fidelidad y fe como iglesia. Espero que se vea, si no ven, lo voy a leer igual, pero bueno, espero que sea suficientemente grande. Entonces, el primer bloque, número 1, les da un reconocimiento Pablo a la iglesia por las cosas que están haciendo bien. Y estas cosas es interesante leerlas y qué bonito poder ser parte de una iglesia así, ¿no? Y ojalá pudiéramos tener luego un recuento de qué estamos haciendo bien como iglesia, por qué nos felicitarían o por qué nos conocen que estamos haciendo bien para el Señor, ¿no? Y la iglesia de Tesalonicenses la caracterizaba que era una comunidad de fe que trabajaba en amor, una comunidad de fe que trabajaba en amor, una característica bonita que debemos imitar. Eran constantes en el Evangelio, guardando la esperanza del regreso del Señor. Algo que se repite constantemente es que la iglesia de tesalonicenses tenía eso muy guardado en su mente y en su corazón, ¿no? Estaban anhelando la esperanza de ese regreso, de la segunda venida del Señor, obviamente para que los rescatara de esta actualidad en donde vivían, ¿no? Tres más, era una comunidad que estaba bajo sufrimiento y persecución, como lo dije anteriormente, pero estaban alegres en la prueba. Y es algo que nosotros también debemos vivir. ¿Cómo estamos alegres en medio de la prueba? Como nos decía Héctor, agradecer por todo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las cosas difíciles, a pesar de esta iglesia de persecución, estaban alegres en medio de esa prueba, ¿no? Entonces es una característica interesante y bonita para nosotros también imitar, ¿no? Y eran un ejemplo de creyentes en toda Macedonia y Acaya. Macedonia era la región de donde estaba esta ciudad y lo menciona en la palabra, en la carta, ¿no? Que todo este ejemplo, este testimonio que estaban viviendo era un testimonio vivo y las cosas, y se empezó a esparcir ese mensaje de esta iglesia, que eran ejemplo para otros creyentes nuevos que estaban haciendo, ¿no? Entonces nosotros también debemos procurar como iglesia ser ejemplo de perseverancia en medio de las pruebas, y eso es lo que nos está enseñando esta iglesia tesalónica, ¿no? Y Pablo le reconoce eso, ¿no? Que estaban siendo ejemplo y que estaba llegando ese mensaje a otras regiones. Y dejaron la idolatría a sus dioses para servir al Dios vivo y verdadero. Ya conocemos históricamente la cultura griega, politeísta, había muchos templos, adoraban muchos dioses, podían ir a un dios para adorar por ciertas cosas, a otro dios por ciertas cosas, muy parecido a nuestra cultura actualmente. Seguimos teniendo ese tipo de ídolos específicos para diferentes cosas. Y obviamente cambiar eso, si tú creciste
en esa cultura de diferentes dioses, en una cultura politeísta, que alguien llegue con un mensaje de no, hay solo un Dios, el único Dios verdadero es Jesús, quien vino, se hizo, siendo Dios, se hizo hombre y murió por nuestros pecados y Él es nuestro Mesías esperado, ¿no? Entonces, cambiar todo eso habla del poder del mensaje, habla del poder de también lo que hizo Pablo, siendo ejemplo también en medio de esta comunidad, ¿no? Y estamos nosotros llamados también para hacer eso, ¿no? ¿Cómo estamos con nuestros ídolos? ¿Cómo estamos con lo que trata y lucha con tener el primer lugar en nuestra vida? Sabemos que el primer lugar debe ser de nuestro Señor Jesús. Cuando lo ocupa algo más, estamos cometiendo el pecado de la idolatría. Y tenemos que seguir el ejemplo de esta iglesia, ¿no? Como lo estaba reconociendo Pablo, ¿no? Dejaron la idolatría de los dioses para servir al único y Señor verdadero. Entonces, ese es el primer bloque. Y el segundo bloque, el primer bloque es de reconocimiento y el segundo es de exhortación y es un reto a seguir creciendo en vivir de acuerdo al Evangelio. Primero menciona las cosas que estaban haciendo bien y luego les menciona ciertas exhortaciones y los anima en ciertos puntos específicos a crecer. Eso era lo que necesitaban escuchar y eso era lo que les escribió Pablo como mensaje, obviamente, de Dios, ¿no? Entonces, debían vivir una vida de ejemplo que reflejara el mensaje de Jesús que aprendieron de Pablo y Silas, ¿no? Entonces, estaban llamados a seguir y a continuar ese buen ejemplo que estaban dando, ¿no? Entonces, debían perseverar en este sentido, ¿no? Y en medio de eso, de cómo perseverar en ese sentido, pues pude detectar tres cosas importantes, ¿no? Una era el énfasis de alejarse o de alejarnos en o a nosotros también, pero a la iglesia, alejarse de la inmoralidad sexual. Otra vez, de nuevo, volvemos a hablar de la cultura griega. Sabemos que al tener estos dioses había la práctica del hedonismo, ¿no? De satisfacer las necesidades que el cuerpo pedía, ¿no? De lo que te hace bien, lo que te hace feliz, adelante. Y tenían esos dioses, hasta tenía el dios del sexo, creo, no recuerdo su nombre, ¿no? Pero vivían en ese contexto, ¿no? Entonces, por eso Pablo menciona, aléjense de la inmoralidad sexual, no vivan conforme a la cultura que están viviendo. Y como que era lo que decía pues el Señor, obviamente el sexo fue creado por nuestro Señor, por Dios, perdón, para nosotros, pero en un marco, en un contexto específico, ¿no? En una unión de matrimonio, de compromiso, de pacto entre un hombre y una mujer, pero no para vivir de manera como nosotros quisiéramos o como ellos quisieran, ¿no? Entonces, eso también es para nosotros, ¿no? ¿Cómo está nuestra práctica de mantenernos en santidad, de mantenernos en pureza en esta área, ¿no? Y es importante tomar nota de esto para nosotros también permanecer puros y alejarnos de la inmoralidad sexual, y era algo importante para la iglesia en este momento. Lo otro punto importante era trabajar duro siendo ejemplo y con el objetivo de compartir. Pudimos leer en la carta, también aprendimos que había una mención especial para los holgazanes. Había gente que con la excusa de que el Señor venía pronto, de que ya iba a venir, decidieron, pues no es necesario que siga trabajando, que me siga esforzando. Entonces Pablo habla fuertemente y hay un mensaje enfático contra los holgazanes, ¿no? Por el contrario, los exhortaba a que trabajaran duro siendo ejemplo en sus trabajos y con el objetivo de ser testimonio, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros también trabajando como iglesia? En tu trabajo secular, pero también en nuestro trabajo de ministerio, ¿no? Como comunidad, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos trabajando con todo, tratando y buscando siempre la excelencia para el Señor, para honrar al Señor, o estamos como siendo un poco flojos en ciertas áreas, ¿no? Es una invitación que les hace, una exhortación que le hace Pablo a la iglesia en este entonces, ¿no? Y por último, estar preparados y en sano juicio para la venida del Señor sin la obsesión de fechas, ¿no? Vamos a ver más adelante que había un cierto grupo que estaba obsesionado con, ay, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Y eso los desviaba y empezaba a crear un poquito de confusión a la gente. Pero Pablo les dice, sí va a venir el Señor, pero eso no debe generar que seamos holgazanes ni que nos echemos a dormir, sino por el contrario debemos estar preparados porque viene como el ladrón en la noche, viene como el dolor de parto para la mujer que está embarazada, no sabemos, sino nos invita a estar preparados y así nosotros también debemos hacerlo como comunidad, ¿no? Y la última parte, que es en donde estamos, entonces vimos esos dos bloques. El primero, reconocimiento a la iglesia por las cosas que estaban haciendo bien.
segundo bloque era una exhortación a las cosas que debían seguir creciendo y las instrucciones finales, ¿no? Esta parte fue interesante y yo la vi como, cuando leí esta porción de las instrucciones finales, la veía como esa llamada que hacía con mi mamá, por ejemplo, cuando salía de viaje, ¿no? De, hola mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, está pasando esto, esta situación. Y siempre hacia el final de la llamada era, bueno, hijo, ya vamos a colgar, y siempre mi mamá decía, bueno, mamá, pues ya me voy a ir. Y recuerdo que mi mamá me decía siempre, bueno, hijo, no olvides hacer esto, cuidado con tu ropa, cuidado con tus papeles, guarda el dinero bien, recuerda las medicinas para tu dolor de estómago, para tu dolor de cabeza. Entonces, todas esas como instrucciones finales, ¿no? Que servían como esa guía para, atento con esto, ten cuidado con esto, ¿no? Siempre recuerdo eso de las llamadas con mi mamá cuando estaba fuera en algún viaje, ¿no? Fuera de casa. Y así lo veo con la parte de Pablo, ¿no? Estas instrucciones finales, que era una guía práctica para lo que estaba buscando Pablo para esta comunidad y Dios a través de Pablo para esta comunidad, que era un camino hacia la santidad, ¿no? Entonces, una recapitulación de estas instrucciones finales que hemos estado estudiando: sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los que los guían y amonestan en el Señor. Vivan en paz unos con otros. Amonesten a los holgazanes, como lo estábamos viendo, y estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. No paguen mal por mal, hagan el bien y estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias en todo, que eso fue lo último que nos compartió Héctor hace 15 días, ¿no? Dar gracias a Dios en todo. Y después de este repaso, que para mí es importante porque otra vez nos da como el contexto y otra vez nos vuelve a situar, bueno, esto fue lo que estamos aprendiendo, a veces uno tiende a olvidar después de que pasan las semanas. Espero que les haya ayudado, a mí me ayudó, pero ahora vamos a ver la parte que vamos a estudiar, ¿no? Primera Tesalonicenses 5, versos del 19 al 22. Y dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal, ¿no? Entonces, lo primero que vemos aquí son 5 imperativos, ¿no? ¿Cuáles son? No apagar, no despreciar, someterlo todo a prueba, aferrarse y evitar. Verbos imperativos que son una orden, ¿no? Hagan esto. Esto es lo que les está diciendo Pablo a la iglesia en Tesalonicenses, ¿no? Entonces vamos a ver el 1 y el 19 y el 20 que tienen, que están conectados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No apaguen el espíritu y no desprecien las profecías, porque iban a apagar su espíritu y porque iban a despreciar las profecías. Y creo que algo que me ayudó a entender, y pues adelantándome en cierto modo un poco, tenemos que ver en la segunda de Tesalonicenses, les voy a leer, que es el capítulo 2, verso del 1 al 3, dicen: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Y quiero centrarme en el verso 2. Dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ya estaban viviendo en la época de los fake news, ¿no? Vivimos en una época digital, en una época que tenemos acceso a un montón de información y debemos ser muy cuidadosos y tener filtros con eso. No porque esté en internet, no porque tenga una página oficial, no porque me llegó en una cadena, no porque está en WhatsApp o porque aparece en un noticiero en YouTube o en un video en YouTube, quiere decir que es verdad. Y estamos en una guerra por la verdad hoy en día. Hay mucha confusión, hay mucha mentira afuera, hay muchos sí, mensajes que no son ciertos. Y aquí Pablo estaba mencionando esto, cuidado, no se dejen engañar, están hablando y están diciendo mensajes que supuestamente nosotros escribimos, pero no es cierto. Entonces, ya desde ese entonces ya tenían problemas con los mensajes, ¿no? A través de cartas y de estas noticias falsas, ¿no? Entonces, recordemos que en el contexto que está la iglesia en ese contexto histórico,
Dios utilizaba a los profetas, ¿no? Utilizaba para traer el mensaje. Ellos no tenían este libro, no tenían la palabra así, de esta manera que pueden ir y buscar y estudiar, ¿no? Todo era a través del mensaje de los profetas, ¿no? Y de los apóstoles en ese momento. Entonces, tanto Pablo como Silas como Timoteo tenían esa autoridad, tenían el mensaje, estaban comunicando la voluntad de Dios, estaban viajando de ciudad en ciudad para comunicar el mensaje de Dios para los demás. Pero asimismo, como salían estos apóstoles y gente que el Espíritu Santo comenzaba a hablarles y a revelarles ciertas verdades, obviamente Satanás empieza a obrar, ¿no? Y empieza a levantar falsos profetas, gente que quiera confundir. Y empieza también a salir el propio pecado del hombre, ¿no? Del ego. Ah, yo quiero popularidad, yo quiero que me vengan a buscar, que me sigan a mí. Ahí están los de Pedro, están los que siguen a Pedro, los que siguen a Pablo, que me sigan a mí, ¿no? Y buscaban esa popularidad y decían entonces lo que ellos quisieran, ¿no? Hasta el punto de decir, ah, esto fue lo que dijo Pablo, esto fue lo que dijo Silas, y yo se los comunico a ustedes, ¿no? Y estaban generando mentiras y confusión, ¿no? Entonces había gente externa, gente interna que Dios le hablaba, pero que eran de un mensaje correcto, pero también había un mensaje que era mentira y de confusión, ¿no? Entonces empezó esta guerra de la verdad, lo que les digo. Entonces empezaba esta confusión, oye, esta persona está diciendo esto en nombre de Dios, y luego viene Pablo y me dice esto, y luego llega esta persona que me está comunicando esto. Entonces eso generaba como, ah, ¿qué está pasando, no? Una guerra por la verdad y con este mensaje que veíamos, ¿no? De, ya comunicaban mucho sobre, ¿no? Ya fue la segunda venida del Señor, ¿no? Y nosotros nos dejaron atrás, ¿qué está pasando? Entonces, todo este tipo de confusiones, todo este tipo de mensajes erróneos empezaron a ser comunicados en medio de la iglesia en Tesalónica, ¿no? Y buscando, dice Primera de Juan 4, verso 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos falsos profetas han salido al mundo. Desde ese entonces hasta hoy en día, si nos metemos a internet, podemos encontrar una cantidad de barbaridades de verdad disfrazada, perdón, sería de mentira disfrazada de verdad, ¿no? Cosas impresionantes que nosotros debemos aprender a filtrar. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Cuánta información tenemos que filtrar hoy que es una mentira y que confunde, que genera división, que genera contienda, que genera enfrentamiento, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto con no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías? Al haber tantos mensajes de confusión, al haber tantos mensajes de que sí, no, y esta guerra por la verdad, la iglesia de Tesalónica tomó una posición. Muy probablemente los líderes, pero esta iglesia dijeron, bueno, como hay tanta confusión, uno puede tomar dos posiciones frente a esto, ¿no? Decía, si esta persona dice de Dios, a un extremo dice, este mensaje, él mencionó a Dios, mencionó a Jesús, vamos, sigámoslo. Esta persona mencionó, está diciendo algo diferente, tal vez suena más bonito, vamos, sigámoslo. Y no hay ningún filtro. Y ese es un error que debemos tener cuidado, porque ahí somos como las olas, ¿no? Viene uno y va y viene y va y viene y no tenemos como raíces en el mensaje, ¿no? En la palabra. Y ese es un extremo. Pero parece que la iglesia, y seguramente la iglesia de Tesalónica fue al otro extremo y dijeron, como esto está muy confuso, lo único que vamos a hacer es, ya sabemos este contexto, esto es lo que creemos, esto es lo que sabemos y no nos vamos a salir de aquí. Si viene alguien y dice algún mensaje que viene de Dios, simplemente vamos a decir, no, no más, no lo vamos a permitir, no lo vamos a tomar, ni siquiera lo vamos a verificar a ver si es verdad. Ya esto es lo que sabemos y aquí nos quedamos, ¿no? Y ese es otro extremo también, porque cuando comenzamos a no evaluar los mensajes, pues corremos el riesgo de que empezamos a tener un dominio que empieza a ser de nosotros. Y cuando empezamos a callar los mensajes, porque sí venían mensajes verdaderos que venían de Dios a través de diferentes personas, a través de que el Espíritu Santo se movía, y cuando no los evaluamos y decimos cerrar la puerta y decimos, no, eso como no es lo que yo entiendo, no lo domino, no lo capto bien, entonces mejor lo cierro la puerta a eso. Eso también era un peligro para la iglesia, ¿no? Y cuando comenzamos a cerrar esa puerta, ese mensaje de la palabra de Dios, ¿quién empieza a crecer? Cuando baja el espíritu y no lo dejamos obrar, empieza a crecer nuestro propio orgullo, nuestras propias interpretaciones y empezamos a confiar solamente en nosotros. Y eso también es un peligro. Y ese puesto en el trono
de nuestro corazón, de nuestra mente, lo empezamos como lo que hemos estado estudiando, ¿no? Lo de la nueva vida en Cristo, ¿no? Esa silla, ese trono, comienza a bajar Dios y comienza a ponerse en nosotros, ¿no? Nuestras propias interpretaciones, nuestros propios deseos, nuestro propio ego, y ahí comenzamos a correr un peligro, ¿no? Y cuando nosotros como humanos decidimos que sí, que no, corremos un riesgo grave. Pregúntele a Adán y Eva, ¿no? Que decidieron ellos decir que estaba bien, que estaba mal, y estamos pagando las consecuencias del pecado, ¿no? Como seres humanos. Entonces, eso es lo que estaba pasando, ¿no? Ellos no decidieron tener filtros, sino lo apagamos, entonces apagaron el espíritu y empezaron a despreciar las profecías. Entonces creo que como iglesia también debemos, y nos anima y me invitaba a reflexionar, como iglesia, ¿estamos nosotros apagando el espíritu o estamos como iglesia permitiendo ciertos espacios para poder también escuchar la voz de Dios más claramente, ¿no? Mediante la oración, la alabanza, diferentes cosas, ¿no? Como iglesia ya tenemos una liturgia, una estructura ya establecida y nos sentimos seguros en eso y está bien, no es algo mal, pero sí debemos preguntarle a Dios, Dios, hay nuevas formas en que tú quieres hablarnos, en que quieres comunicar, en que nos conectemos mejor contigo. Y como iglesia debemos ser sensibles a eso, no debemos cerrar y no debemos tener esta balanza bien equilibrada, ¿no? Y no estamos hablando de una competencia entre los carismáticos que alzan las manos y que los cultos y que saltan y que tienen panderos, no es esa competencia, ¿no? Sino es saber evaluar bien hacia dónde el Espíritu Santo nos está hablando, de considerar y evaluar bien que no estemos cerrando puertas y que no estemos dejando de buscar las maneras en que Dios pueda comunicarse a nosotros y podamos entender su mensaje, ¿no? Entonces, creo que como iglesia debemos verificar eso, ¿no? Entonces, yo también personalmente me preguntaba, David, ¿estás apagando el espíritu? ¿Qué formas podríamos estar actuando apagando el espíritu, ¿no? Y les comparto que podría, pues en esa reflexión personal, podríamos estar dejando de escuchar, podríamos estar apagando el espíritu cuando dejamos de escuchar y de poner atención a su palabra y la sustituimos por cualquier otra cosa, ¿no? Cuando no buscamos, cuando no nutrimos esa relación con nuestro Señor Jesús, cuando no le buscamos de manera frecuente, el espíritu se empieza a apagar y empezamos a dejar de escuchar el mensaje. Y recordemos que aquí las profecías no es algo místico, no es algo de predecir el futuro, sino la profecía es hablar la voluntad y comunicar el mensaje de Dios. Y cuando empezamos a dejar de escuchar y de buscar la palabra, comenzamos a apagar nosotros el espíritu. No sé si lo han experimentado cuando nos alejamos del Señor y dejamos de tener esta comunión, dejamos de reunirnos, comenzamos a sentir ese enfriamiento, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si tú sientes que estás alejado, si sientes que estás frío, si sientes que no estás cerca al Señor, debes cambiar esa parte porque puedes estar apagando el espíritu al alejarte de y dejar de escuchar y de practicar lo que viene en la palabra, ¿no? Y también eso va en cierto modo conectado de una forma para el espíritu cuando nos abstenemos de vivir en comunidad y de crecer con nuestros hermanos. Y qué bendición, de nuevo lo repito, para mí fue el domingo pasado, ¿no? De podernos unir, de poder platicar, de poder vernos, de poder alabar al Señor. Y ahorita lo estamos haciendo de esta manera virtual, pero hay estudios de la que estamos viviendo de la vida de Jesús, estamos en oración, estamos en diferentes cosas que estamos tratando de generar para no dejar que esa vida en comunidad se apague, porque cuando nos aislamos, empieza eso, a crecer nuestro propio pensamiento, nuestras propias interpretaciones. Cuando no tenemos a la comunidad para fortalecernos, para decir, ah, aquí sí, aquí no, pues nos comenzamos a enfriar, ¿no? Y eso podría empezar también a apagar nuestro espíritu en la forma de comunidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Si sientes que estás en frío, si sientes que estás apagando el espíritu en esa manera, te animo a tomar pasos y acciones para revertir eso, ¿no? Para acercarte al Señor, toma tu Biblia. Si no estás teniendo tus tiempos devocionales, te animo a hacerlo. Y eso es para todos, ¿no? Para los que estamos de líderes como para cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, a eso se refería con no apagar el espíritu y no especie en las profecías. Entonces, ¿cuál era la solución? Aquí mismo podemos ver la solución en los versos siguientes, verso 21 y verso 22. Dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten
toda clase de mal. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Entonces la solución no estaba en callar, el espíritu no estaba en decir, no, eso no entra ahí, sino la solución que está señalando Pablo, que está diciéndonos Dios a través de Pablo, es decir, hay que discernir, hay que examinar, hay que ponerlo todo a prueba. Y siempre recuerdo esta ilustración que utilizaba mi papá de cómo sabemos que una línea está chueca, que está curva, que no está correctamente recta. La única manera de hacerlo es que la comparemos con algo que está derecho. Si no tenemos un punto de referencia, de decir que algo está chueco, que algo está torcido, pues ¿cómo lo vamos a saber, no? Y lo que sabemos que es la verdad, lo que sabemos que es absoluto, lo que sabemos que es correcto, es la palabra de Dios. Y todo debe ser eh, puesto a prueba y debe ser comparado y debe ser discernido con esto, ¿no? Y cuando dice sométanlo todo a prueba, todo significa mis propias interpretaciones, mis propias ideas, mis propios pensamientos, los propios mensajes que yo veo y que Dios me está diciendo, hey, esto debo someterlo a prueba, esto debo decir, está bien, está mal, estoy actuando de manera correcta, de acuerdo a la palabra. Y por eso es la importancia que les decía de vivir en una vida en comunidad. Perdón, no estamos llamados a vivir una manera, un cristianismo aislados, estamos llamados a vivir en comunidad. Entonces, por eso necesitamos crecer en eso. Cuando sentimos, tenemos un mensaje de Dios, cuando Dios nos está hablando, es importante compartirlo, hermano. Ve, mira, Dios me está diciendo esto, ¿no? O estoy actuando de una manera y tengo a mi hermano que me puede decir, oye, ten cuidado con esto, tal vez estás exhortando a esta persona de manera un poco fuerte o de manera no tan sabia, ten cuidado, hermano, aquí, ¿no? Eso nos sirve, vivir en comunidad nos ayuda a eso, a cubrir nuestros puntos ciegos, a cubrir los puntos que nosotros mismos no vemos, ¿no? Por eso es importante someterlo todo a prueba. Todo significa mis propias interpretaciones, pero todo también significa evaluar al pastor, evaluar al líder, evaluar al que está al frente. Y hoy yo me someto a esa evaluación con ustedes, mis hermanos. Tienen toda la confianza de decir, David, cuidado con esto, David, tal vez dijiste aquí, David, me gusta esta parte que dijiste y eso lo agradezco mucho y agradezco que tenga un grupo de hermanos que puedo decirles cómo vieron, cómo estuvo el mensaje, ¿no? Lo hice de manera correcta, dije algo que no estuvo bien y eso me ayuda a crecer. Por eso estamos en comunidad, ¿no? Entonces, ustedes tienen una responsabilidad también de evaluar lo que dice la persona que está al frente, seamos nosotros o en cualquier lugar que estén, ¿no? De las ideas que se compartan sobre el Evangelio. Y tengo que hacerles una confesión, hermanos, en ese tipo. Les compartí unos datos al principio, ¿no? ¿Qué pasa si les digo que esta fue la bandera que les compartí de Grecia, la que está a su mano derecha, pero la correcta es la de la mano izquierda? Les dije que era una ciudad, que era la cuarta ciudad más importante, pero en realidad es la segunda ciudad más importante. Les dije que eran casi 3.5 millones, pero en realidad con su área metropolitana era 1.3 millones de habitantes, la ciudad de... ¿Cómo reaccionamos ante eso, no? Por eso Dios en su palabra habla muy explícitamente de que va a ser mucho más severo con los que comparten, con los que son maestros, con los que enseñan, porque los que estamos aquí al frente tenemos una responsabilidad mucho más grande cuando compartimos la verdad. Y esto que les dije, pues puede ser algo mínimo, ¿no? Fueron simplemente a manera de ilustración, pero con cifras y cosas que no son trascendentes, ¿no? Esto puede fácilmente corregirse. Pero ¿qué pasa cuando es que está aquí al frente? Está hablando intencionalmente con mentiras, está disfrazando la mentira con verdad para generar confusión, para generar que se desvíen las personas. Y mis hermanos, hay muchas personas que su objetivo es lograr eso. Su objetivo es desviar, su objetivo es generar esta confusión que se estaban generando con ciertos profetas en ese entonces que mencionaban mensajes que no eran correctos, que no eran verdaderos. Entonces, hay una responsabilidad del que está aquí y va a ser, esa responsabilidad va a ser frente al Señor, pero también el que escucha, el que está al otro lado, tiene una responsabilidad de evaluar lo que están diciendo y obviamente el evaluar el mensaje que lleva verdad, que está en juego la vida eterna, la vida espiritual de una persona, ¿no? ¿Cuántas personas y casos conocemos
de que siguen a líderes nomás porque hablan ciertas cosas que es lo que a ellos les agrada, ¿no? O esperando realmente personas genuinamente buscando y que se encuentran con una persona que es muy buena para enmascarar y para desviar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que someterlo todo a prueba, a las personas que están al frente también, ¿no? Entonces, una vez evaluada y sometida los mensajes que tenemos a prueba, debemos entonces, ¿qué? Aferrarnos a los que es bueno y evitando toda clase de mal. Y me gusta mucho Filipenses 4:8, que es un verso, uno de mis versos favoritos, eh, que tiene que ver con esto, que es lo bueno, ¿no? ¿Qué debemos anhelar, que es lo bueno? Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica de mí, dice Pablo, lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? ¿A qué nos debemos aferrar? Esta lista es un buen principio para comenzar, ¿no? Todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración, lo que sea excelente y merezca elogio, ¿no? En los mensajes debemos absorber esa parte y a lo que se refiere con eviten toda clase de males, si ya detectamos algo bueno, si ya lo pusimos a prueba, si ya sabemos que concuerda y está alineado con la voluntad y con la palabra de Dios, debemos aferrarnos a eso, debemos seguirlo, debemos aplicarlo en nuestra vida, absorberlo y tomarlo. Y lo que sea contrario a eso, obviamente va a ser lo que es toda clase de mal, sea lo incorrecto, debemos alejarnos de eso, ¿no? Y Pablo puso ejemplos en medio de la carta que ya lo platicamos, ¿no? Sobre la pureza sexual. Si evaluamos el mensaje de la pureza sexual en el contexto de matrimonio, ya sabemos que eso va alineado con la voluntad y la palabra del Señor para nuestras vidas. Y si ya sabemos si eso está pues sometido a prueba, y si nosotros y el Señor nos revela eso y estamos seguros de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos a eso, vivirlo, ser matrimonios de ejemplo y dejar lo que es lo contrario a eso. ¿Qué es lo contrario a eso? La inmoralidad sexual, la lujuria, dejar y no controlar nuestros propios deseos de la carne, ¿no? Entonces, hacia eso va, ¿no? Hacia eso va la parte de aferrarse a lo bueno y evitar toda clase de mal, ¿no? También hablaba de la ociosidad, ¿no? ¿Qué clase de trabajadores somos? ¿Somos los mejores trabajadores? Debemos trabajar como para Cristo. En todo lo que hagamos, seamos los mejores, seamos excelentes para hacer un buen testimonio. Debemos aferrarnos a eso y ¿qué es lo contrario? Ser holgazanes, ser flojos, no ser productivos. La misma palabra dice, Pablo dice, el que no trabaja, el que no coma, ¿no? Y Pablo vivió eso cuando estuvo en medio de la iglesia tesalonicenses. Dice, yo estuve en medio de ustedes trabajando para no ser una carga para ustedes. Entonces, él siendo ejemplo, siendo testimonio, nosotros también debemos ser eso, ¿no? Entonces, esa es la invitación, hermanos, a someter todo lo que escuchamos a la prueba, confrontarlo con la palabra, aferrarnos a lo que es correcto y dejar lo que es lo que no lo es, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes esta mañana. Eso fue lo que el Señor me estuvo hablando sobre esta porción de Tesalonicenses. Y, y entonces, como conclusión, para mí es de gran valor que cuando seguimos las indicaciones de Dios a través de lo que Pablo estaba compartiéndonos y examinamos y filtramos todo en búsqueda de lo bueno, a través de esa búsqueda de lo bueno, cuando decidimos examinarlo todo, Dios nos protege de nosotros mismos, nos protege a nosotros de nosotros mismos, de nuestras ideas también, de desviarnos del camino. Y por consiguiente protege a los que están alrededor, nuestra familia, nuestra comunidad y a nuestra iglesia, ¿no? Entonces, debemos tener esos filtros, debemos tener cuidado con lo que escuchamos, mis hermanos. Sometámoslo a prueba y cuidado con esa guerra. Estamos, como decía, en una guerra por la verdad, ¿no? Y gracias a Dios que tenemos la palabra, que tenemos una comunidad, que tenemos en nuestra comunidad hombres y mujeres y líderes que están buscando crecer en eso, en escuchar y seguir a nuestro Señor, en compartir con responsabilidad el mensaje para ustedes. Y recuerden eso, que también los que escuchamos, cuando es nuestro turno de escuchar, tenemos esa responsabilidad también, ¿no? De poder evaluar a la luz, todo a la luz de la palabra
para que podamos compartir ese mensaje y podamos crecer en nuestro espíritu. No apaguemos el espíritu, estemos orando por nuestra iglesia para que Dios nos continúe hablando de diferentes maneras, podamos experimentarlo de diferentes maneras, podamos salir a veces de nuestra zona de confort, con orden, con un correcto orden, con una correcta guía del espíritu. Pero bueno, ese fue el mensaje que Dios me compartió y, y entonces no apaguemos la voz del espíritu. Y si Dios te ha estado comunicando algo, si Dios te ha estado hablando, pues vamos a someter eso a prueba y a escuchar su voz y a seguir su voz y a obedecer su voz como lo ha hecho la iglesia de Tesalónica, ¿no? Entonces, vamos a orar por eso, vamos a orar por lo que Dios nos ha estado hablando a nuestra iglesia, que podamos ser sensibles, que no apaguemos su espíritu, que podamos discernir bien y pues que sigamos creciendo como iglesia, como lo hicieron en Tesalónica y bueno, estemos dispuestos a lo que Dios nos esté llamando. Entonces, te invito a cerrar tus ojos y oremos por, por lo que sigue. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que podemos aprender de esta iglesia en Tesalonicenses, Señor, gracias por lo que hiciste a través de Pablo, de Silas, de Timoteo, de las personas que estuvieron peleando allí la batalla, Señor. Gracias por ese mensaje que les compartiste del nuevo Rey, Señor, del Mesías, del Cristo resucitado, Señor. Gracias porque ese mensaje es para nosotros más de 2000 años después, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Tú debes estar en el trono de nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos ver este ejemplo de una iglesia, Señor, que no la tuvo fácil, que tuvieron sus pruebas, Señor, sus dificultades, pero fueron una iglesia de ejemplo, Señor, fueron una iglesia que tuvo un buen testimonio, que buscaban trabajar, Señor, para ayudar a otros, para hacer buen testimonio como cristianos, Señor, como seguidores tuyos, que buscaron alejarse de la inmoralidad sexual, en vivir en pureza, Señor, en medio de una cultura que buscaba lo contrario, Señor. Gracias por esta iglesia que fue contracultural y gracias porque ese llamado es para nosotros también, Señor, a vivir una vida que va en contra de lo que está comunicándose afuera, Señor. Gracias porque nos invitas a escuchar tu voz, Señor, a seguirla. Gracias porque nos da la oportunidad, la inteligencia de escuchar, de estudiar, de prepararnos, Señor, de crecer en conocimiento para poder también ser sabios, Señor, a la hora de discernir. Que cuando lleguen mensajes que no son correctos o que traen dudas, Señor, o que puedan llegar a traer división, tú nos das la oportunidad de someterlo todo a prueba, Señor, mediante tu Espíritu. Gracias por tu palabra. Es un hermoso regalo, Señor, poder tener la Biblia, poder tener la palabra para poder estudiarla, Señor, y para poder corroborar y ponerlo todo en comparación en la Biblia, Señor, y buscar que todo esté alineado, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos hablas, Señor, constantemente. Te pedimos que nos permita ser una iglesia y nos permita ser personas que no apaguemos el espíritu, que seamos sensibles a tu voz, eh, no seamos personas que no filtren en absoluto o que decidan ser muy estáticos y ser muy cerrar la caja, Señor, y decir, no, 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 si sale de mi zona de confort o de lo que no entiendo, no lo voy a absorber, Señor, sino ayúdanos a tener ese equilibrio para poder escuchar tu voz, de poder seguirte, Señor, poder ser sensibles a tu Espíritu Santo, Señor. Crece nuestra comunidad, crece nuestra vida, fortalécenos y ayúdanos a seguir creciendo, siendo una comunidad que te busca, Jesús. Que te busca, que te agrada, que busca conocerte más, desarrollar una relación contigo y permítenos impactar a nuestra comunidad, Señor. Hemos estado orando por diferentes personas, Señor, que puedan conocer, que puedan venir a conocerte, no para que sean un número más, no para decir, ya somos muchas más personas, sino con el objetivo de que te conozcan, eh, que puedan cambiar ese reinado que está en sus vidas y que tú reines en su vida, Señor, y que podamos experimentar y crecer como comunidad. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por lo que podemos aprender. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano David. Voy a terminar la sesión un minuto.